Vamos a estudiar hoy el capítulo 1 de Juan. Y la intención es ir viendo algunos rasgos del carácter de Jesús, ¿no? Esto es importante porque, miren, pues la verdad es que vivimos en un tiempo donde, híjole, el Cristo que conocemos no es el Cristo que dice la Biblia, ¿no? Entonces, necesitamos conocer la Biblia porque a través de la Biblia se nos revela Cristo, que es igual a conocer a Dios, ¿no? Entonces, por eso Dios nos dejó este libro, ¿no? Para que a través de él podamos ir conociendo un poquito más de Cristo, y como les digo, conocer a Cristo implica conocer a Dios, ¿no? Este libro, pues existe en muchas casas, ¿no? Y la verdad es que muy poca gente lo conoce, esa es la realidad. La intención de estas pláticas pues va a ser darles algunos elementos para que ustedes puedan ir, primero que nada, entendiendo la Biblia, y eso nos va a llevar a amar la Biblia, ¿no? Difícilmente si no la entendemos, pues no la vamos a amar, no la vamos a querer conocer. Sin embargo, como vamos a ver ahorita, conocer la Biblia, conocer a Cristo implica conocer sus mandamientos, pero no solo conocerlos, sino también obedecerlos, que eso es lo que luego nos cuesta trabajo, ¿no? Pero bueno, les platico un poquito del libro. Este libro está prohibido en 54 países alrededor del mundo. En 14 de ellos hay persecución severa, ¿no? Porque tú lo tengas en tu casa o si te ven en la calle con él. Y en 4 de estos, fuera o dentro del marco legal, hay pena de muerte. Entonces, la verdad es que nosotros somos ricos en ese sentido, ¿no? Podemos ir a una cafetería y leer la Biblia, podemos andar en la calle con la Biblia, podemos reunirnos a estudiar la Biblia y no pasa nada, ¿no? Y más que eso, pues podemos ir a una librería y comprar la Biblia en la versión que se nos antoje, en el idioma que queramos, un diccionario, un comentario, vaya, lo que queramos, ¿no? Prendemos el celular y hay predicaciones y hay la Biblia también electrónico, a cualquier hora, en cualquier momento, ¿no? Entonces eso la verdad es que nos hace ricos. Curiosamente, en Occidente es donde menos se conoce de la Biblia de repente, ¿no? Es donde más tenemos acceso y donde menos se conoce. Entonces, bueno, todo esto se los digo porque, como les digo, es necesario que conozcamos a Cristo, pero el Cristo que presenta este libro, ¿ah? No esta imagen moderna de Cristo. Estaba leyendo en la semana hay una poesía que habla de 2 Cristos que cada año se reúnen en la cima de un monte, ¿no? Y uno es el Cristo del pueblo y el otro es el Cristo de las Escrituras, ¿no? Entonces, cuando se saludan y se preguntan, ¿cómo te ha ido, no? ¿Cómo te fue este año? Y el Cristo del pueblo dice, oye, pues a mí me va súper bien, ¿no? Yo cada año tengo más seguidores, ¿no? ¿Y por qué? Porque este Cristo no le exige nada a la gente, ¿no? Este Cristo es como un amuleto, ya saben, cuando alguien estornuda y decimos su nombre, ¿no? O creemos que es el muñequito que ponemos en la pastorela, en el nacimiento, ¿no? O el niño que se disfraza en la pastorela, sirve atrás de una veladora o en una iglesia muerta, ¿no? Ese Cristo está ahí. Pero, en cambio, el otro Cristo, ¿no? El Cristo de las Escrituras, dice, oye, pues yo cada día tengo menos seguidores. A mí la gente pues ya no me quiere seguir. ¿Por qué? Porque este Cristo sí le exige algo a sus seguidores. Entonces, si la imagen de este Cristo que presentan las Escrituras se deforma, pues nos queda un ídolo, ¿no? Que tristemente, luego acusamos a algunas religiones de idólatras, pero mucho del cristianismo también es idólatra en ese sentido, ¿no? Porque no adoran al Cristo que presenta la Biblia, sino un Cristo que se han hecho en su mente, y ya saben, es el Cristo que prospera, y es el Cristo que provee, y es el Cristo que te va a dar los anhelos de tu corazón, y es el Cristo que es como un Santa Claus, ¿no? Que te va a cumplir todos tus anhelos, y entonces pues eso no nos sirve, ¿no? Este tipo de personas, cuando tú las quieres corregir, ¿no? Siempre dicen, es que yo pienso, es que yo siento, es que yo creo, ¿no? Pero nunca dicen, la Biblia dice que tal, ¿no? ¿Por qué? Porque no tienen fundamento para creer en lo que creen. Entonces, bueno, todo esto se los hago como preámbulo para decirles la importancia de esto, ¿no? De estudiar la Biblia, de entender quién es el Cristo que nos presenta este libro. Entonces, como les digo, en las siguientes semanas pues vamos a ir estudiando algunos rasgos del carácter de Cristo, y como vamos a ver hoy, para que nuestra vida sea alumbrada, ¿no? Hoy en Juan capítulo 1, como les decía, vamos a conocer a Cristo como el Verbo eterno, ¿no? ¿Qué implica esto?
¿Qué significa que Cristo es el Verbo eterno? Y sobre todo, ¿qué implica para mi vida? ¿No? Porque bueno, pues está padre conocerlo así de forma etérea y el Verbo eterno, y ahorita vamos a ver el griego y esto y lo otro, pero bueno, y a mi vida, ¿qué me afecta? ¿No? Eso lo vamos a ver, por supuesto, al final. Entonces, miren, si quieren vayan a Juan 1. Vamos a estudiar no todo el capítulo, sino los primeros 13, 14 versículos, y me voy a ir pues como por secciones, por así decirlo. Entonces, lo que vamos a ver hoy va a derribar principalmente 3 falsas creencias que hay de Cristo, ¿no? La creencia de los testigos de Jehová, de que Cristo es un ángel o es una creación, así lo creerían ellos. Muchos dicen que es el arcángel Miguel, cual es totalmente equivocado, y ahorita lo vamos a ver con sustento bíblico. Vamos a derribar también la creencia de los mormones, de que Cristo es Adán. Pues no lo sabían, eso es lo que creen estos cuates. Entonces, pues ahorita vamos a ver por qué no. Y por último vamos a derribar la creencia de los católicos, de que el Papa es la cabeza de la iglesia, porque esos lugares le pertenece a Cristo, ¿no? Y ahorita también vamos a ver por qué. Entonces les menciono esto porque es importante que cuando nosotros vayamos a hablarle a alguien de Cristo sepamos en dónde estamos parados y más o menos qué cree la gente para que les presentemos lo que sí dice la Biblia. Pero bueno, miren, vamos a empezar a leer. Dice Juan 1:1, dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Era en el principio con Dios. En primer lugar tenemos esta expresión de el Verbo. El verbo, la palabra en griego es logos, que quiere decir verbo, palabra, ¿no? ¿Qué implica esto? Primero, en el principio, ¿no? Y les va la primera clave para ir entendiendo la Biblia. La Biblia está llena de estas referencias cruzadas, ¿no? Si ven en su Biblia, no todas las Biblias, pero algunas hasta abajo, tienen algunas referencias, ¿no? Tienen una letrita y te manda otro versículo. Son referencias cruzadas, que quiere decir que esta frase o esta historia se hace referencia más adelante o más atrás en la Biblia, ¿no? En este caso, ¿a qué creen que se refiere con en el principio? ¿A qué les suena? A Génesis, ¿no? Así empieza la Biblia. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es natural que un libro que va a empezar hablándonos de cómo nació todo, comience con estas palabras, ¿no? Y eso es lo que estaría esperando. En el principio no es el principio para Dios, porque Dios es un ser eterno, en eso estamos de acuerdo, ¿no? Y un ser eterno no tiene principio y no tiene final. Es decir, que Jesús no empezó a existir en el año 0 en Belén de Judea, ¿no? Jesús ya existía desde antes que toda la creación fuera hecha, ¿no? Les digo, estaba el verbo, ¿no? El verbo, la palabra. ¿Se acuerdan? El Génesis te va narrando cómo Dios va poniendo en orden la creación. Y entonces te dice: y dijo Dios, sea la luz, ¿no? Y la luz fue hecha. Y dijo Dios, haya expansión y hace el cielo. Y dijo Dios, ¿no? Todo lo crea por su palabra, ¿no? Por esta misma expresión que usa para llamar a Jesús, por el logos, ¿no? Y ahorita vamos a ver la confirmación clara de que esto es así, ¿no? El universo fue hecho literalmente por Jesús, ¿no? Tenemos al Verbo, como les digo, este sujeto en la oración, que va a tratar de englobar toda la plenitud del creador del universo en una palabra, en una persona. Dice: el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. En primer lugar, el Verbo era con Dios, es decir, que no es el Padre, no es Dios Padre, por eso dice que era con Él. Pero después dice: y el Verbo era Dios. Entonces, aunque no es el Padre, también es Dios. ¿Eso qué implica? Que el Verbo, que Jesucristo, es parte de esta Trinidad, forma parte de la sustancia y de la esencia de Dios como un ser eterno, perfecto y digno de toda la adoración, ¿no? Entonces este texto nos afirma categóricamente que Jesús es igual a Dios, en su divinidad, en su esencia, como les digo, y en todos los atributos que participan de la vida de Dios. Piensen en un libro así increíble, forrado con la piel más fina, con el mejor papel que haya existido, y llegan y lo abren y está en blanco, ¿no? Todas las páginas están en blanco. Sin embargo, Jesús es la palabra, porque a través de Él se nos va a revelar a la humanidad estos atributos de Dios. Sin Cristo no podríamos conocer a Dios, básicamente, ¿no? Esto es lo que Juan nos está diciendo aquí, ¿no? Y dice el 2, se los voy a leer: era en el principio con Dios. Reafirma, ¿no? Que Jesucristo ya existía y que Jesús es Dios.
Fíjense, les voy a leer Colosenses 1:17, si quieren irse para allá. Vamos a ver nada más la confirmación de esto que les decía, ¿no? Todas las cosas fueron hechas por Él, es lo que va a decir Pablo aquí en este versículo. Dice, y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. El 19, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Entonces, Jesús es Dios y todo fue hecho por Él, y Pablo añade, y todas las cosas en Él subsisten. Ahorita lo vamos a ver, también lo menciona Juan, ¿no? En Él estaba la vida. Vamos a llegar allá ahorita. Entonces, Jesús no solamente estaba presente durante la creación, sino que Él mismo literalmente fue quien lo hizo, es lo que acabamos de leer, ¿no? Jesús es este logos, este principio creador del universo. ¿Qué implica esto? Para empezar, que el universo no empezó a existir de la nada, no es un accidente, ¿no? Pero no es simple y sencillamente que nos podamos quedar ahí de, bueno, sí, me queda claro que alguien tuvo que haber hecho esto, ¿no? Sino que, ¿cómo les diré? Que podamos entender que detrás de cada vida, de cada elemento de la naturaleza, piensen en cada paisaje, en cada cosa que existe, se encuentra el poder creativo de Cristo y de Dios a través de Él. Entonces, no solo creó el mundo y todo lo que hay en él, sino que la vida físicamente proviene de Él. Y lo que es más, espiritualmente, ¿no? Sin Cristo, espiritualmente no podemos tener vida, estamos muertos, ¿no? Solamente a través del ministerio de Jesús vamos a tener acceso a la luz de Dios, y eso lo vamos a leer ahorita, ¿no? Como les decía la vez pasada, cuando les hablaba de Pablo, cuando recibimos la luz de Dios, es un momento complicado, ¿no? Piensen en el niño que está dormido, ¿no? A las 6 de la mañana y de repente llega la mamá y patea la puerta y prende la luz, ¿no? Y los ojos, ¿no? Si alguna vez se los hicieron, es una belleza, ¿no? Entonces arden los ojos porque pues, uno no está acostumbrado a la luz, ¿no? En ese momento. Entonces eso es lo que pasa cuando Jesucristo nos alumbra, ¿no? Se los decía también con Pablo. Entonces, no sirve que tratemos de ocultar el estado espiritual de nuestra vida, ¿no? Más bien que le permitamos a Cristo a través de su luz que alumbre todo aquello que Él sabe que necesitamos entregarle a Él. La promesa viene al final del siguiente versículo que vamos a leer. Fíjense, vamos a leer Juan 1:3, nos quedamos en el 3, ¿no? Digo, en el 4, perdón, en el 4. Sí, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Entonces, como les digo, en Él estaba la vida y Él era la luz. Pero fíjense la promesa, ¿no? Se los vuelvo a leer el 5. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecen contra ella. Cuando le permitimos a Cristo alumbrar nuestra vida, Él nos promete esto, que las tinieblas no van a prevalecer, que Él va a transformar toda nuestra vida, le va a dar un giro de 180 grados, ¿no? Nos va a dar, como les decía la vez pasada, un nuevo propósito en el cual vamos a resplandecer, como diría el libro de Daniel, a perpetua eternidad, ¿no? Esto ya nadie nos lo puede quitar. ¿Se acuerdan? Yo soy la luz del mundo, pronuncia Jesús, ¿no? Y nos queda claro que solo cuando caminamos cerca de Él vamos a poder ser plenamente alumbrados y dejar de andar en tinieblas, ¿no? Les sigo leyendo versículo 6 de Juan 1. Dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Este vino por testimonio, para que diese testimonio de la luz, a fin de que todos creyesen por él. No era él la luz, sino para que diese testimonio de la luz. Nos va a hablar de un nombre, de Juan, ¿no? Juan el Bautista. Vemos algunos elementos aquí importantes, ¿no? Dios Padre siempre ha enviado a sus elegidos a llevar la salvación, ¿no? Algunos ejemplos serían Noé, por ejemplo, ¿no? Dios manda a Noé para anunciar la salvación porque viene el diluvio, ¿no? Dios manda a Abraham, ¿se acuerdan? A sacar a Lot de Sodoma porque está a punto de caer fuego del cielo, ¿no? Dios manda a Jonás a Nínive también a anunciar la salvación, ¿no? En 40 días viene la destrucción de Nínive. Y podemos encontrar muchos ejemplos más. Juan era esa persona, ¿no? Que vino a anunciar, como él decía, que el reino de los cielos se ha acercado. La salvación a través
de esta luz que es Cristo. Vino a anunciar al Salvador, Él no era, ¿no? Al igual que nuestra misión es reflejar esta luz de Cristo. No somos nosotros la luz, aunque ahorita vamos a ir para allá, ¿no? Pero sí somos esas personas que reflejan o no la luz de Cristo, ¿no? Y después Jesús va a hacer referencia, ¿no? Ustedes son la luz del mundo, ¿se acuerdan? Y una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, ni se enciende una luz y se pone debajo de un jarrón o debajo de la cama, ¿no? Sino que se pone en el candelabro para que alumbre toda la casa. Y termina Jesús diciendo, así alumbre vuestra luz delante de todos los hombres, para que viendo sus obras, glorifiquen a su Padre que está en el cielo, ¿no? Esa es la idea. No nos podemos vivir escondiéndonos, ni tratando de esconder lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por querer agradar al mundo, ¿no? Oye, es que ¿qué va a decir este cuate si no me echo la chela, si no me echo el cigarro, si no me echo este programa o esta película que sé que me va a hacer mal? Lo escondo, ¿no? Escondo esta luz y nos volvemos apagón. Esa es nuestra misión como portadores en este sentido de la imagen de Dios. Piensen en el espejo, ¿no? Que refleja la luz. No es el que emite la luz, pero sí es el que la refleja. Ese sería nuestro trabajo, ¿no? Fíjense, 1:9, le sigo leyendo. Dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. En el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Entonces, el tema que toca aquí es grave. Dice, a lo suyo vino, a cumplir su misión. Cristo vino y alumbró a todos los hombres. Sin embargo, dice aquí que los suyos no le conocieron. Pasamos nuestra vida constantemente siendo alumbrados por la luz de Cristo, ¿no? Esto no, seamos creyentes o no, constantemente vemos pasar estas luminarias en nuestras vidas y como ocurre muchas veces, simple y sencillamente ignoramos, ¿no? Somos, como les decía, estos agentes que de repente la luz les lastima y prefieren voltear a otro lado, y eso es lo que dice aquí, ¿no? A los suyos vino y los suyos no le recibieron, pero el mundo no le conoció, dice el final del 10. Esa luz resplandece en las tinieblas, que las tinieblas son nuestros pecados. Y miren, honestamente seríamos muy egocéntricos si pensáramos que esto es crédito nuestro, ¿no? Por supuesto, el diablo hace su trabajo y vamos a leer 2 Corintios 4. Vamos a ver la importancia del trabajo que tiene el diablo. Y digo importancia, por supuesto, no en el buen sentido, ¿no? Pero afecta por completo nuestras vidas y las de la gente que nos rodea. Fíjense, 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Entonces, el diablo entiende perfectamente esto, ¿no? Que Cristo es la luz y que Cristo vino a nuestras vidas a alumbrar todo aquello que nos mantenía en tinieblas, que nos mantenía ciegos, es decir, nuestros delitos y pecados. Y miren, ¿todo esto en qué se traduce? En que, como les decía hace un ratito, en miles de creencias absurdas, ¿no? Se han levantado falsas creencias, falsas religiones que solamente inflan el orgullo del ser humano, ¿no? ¿Qué tanto le gusta el orgullo del ser humano a las religiones que las ha hecho de todos los colores y de todos los sabores, ¿no? Disfrazados en un convento, pelones en una montaña en el Tíbet, con barba y con manto en una sinagoga, de lo que ustedes gusten y manden, ¿no? O preferimos abrazar la ideología que se nos antoje, ¿no? El Big Bang, que si los aliens nos hicieron, cualquier absurdez antes de reconocer que Dios nos hizo. ¿Por qué? Porque si Dios nos hizo, eso nos hace responsables delante de Él. Y eso es lo que nos choca. No es porque no podamos creer en lo improbable, si quieren, que puede ser la creación ante nuestros ojos, ¿no? Sino que le tenemos repele a esta responsabilidad. Antes de voltear a ver el cielo,
Prefiero voltear a ver las piedras, los gusanos o lo que sea necesario para que yo no sea el responsable de esto. Esto no es algo que yo me esté inventando, ni mucho menos, ¿no? Ahorita lo vamos a leer. Pero, fíjense, es más, vayan ahí a la vueltita, Juan 3. Fíjense, eventualmente vamos a llegar ahí en algunas semanas, pero les quiero leer esto porque tiene todo que ver, ¿no? Juan 3:19. Dice, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la verdad viene a la luz para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. Entonces es lógico que si yo estoy haciendo algo que sé que no debo hacer, ¿no? O sea, piensen que yo voy en la calle y voy robando rines y voy robando espejos y veo una patrulla y voy a saludar al policía. Es lo último que me va a pasar por la mente, ¿no? Por supuesto que voy a correr en la dirección opuesta lo más rápido que pueda. Es esta misma actitud, ¿no? Dios, yo no quiero saber nada de Dios porque sé lo que estoy haciendo, porque sé lo que estoy pensando. Entonces, miren, es horrible, ¿no? Pero pues todos conocemos un familiar, un amigo, un compañero de trabajo que vive así, ¿no? Oye, Dios, sí, pues Dios por ahí andará en el cielo, seguro andará ocupado, ¿no? Pues planeando la temporada de lluvias o yo qué sé. Pero bueno, pues no, yo estoy bien así, ¿no? Entonces, o se pierden de la bendición, ¿no? ¿Cuál es la bendición? Fíjense, vamos a leer el 12, ¿no? Dice, más a todos los que le recibieron, pero Juan 1:12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ajá. Entonces, todos somos criaturas de Dios, todos fuimos hechos por Dios, pero no todos somos sus hijos, ¿eh? Solo los que le recibieron, es lo que dice el 12, ¿no? Más a los que le recibieron. Esto implica que los que no le recibieron no son hijos. La única manera de que fuéramos salvos era a través de Cristo, ¿no? Contrario a lo que mucha gente piensa, no hay otra forma, dice Efesios 2:8, ¿se acuerdan? Pero por gracia sois salvos, por medio de la fe. La fe es esa herramienta que Dios usa para llevarnos a su gracia y hacernos salvos, para ser perdonados. Esta semana les comentaba a mis discípulos de este tema de la gracia, ¿no? La gracia es algo absurdo, es ridículo, no tiene razón de ser, o sea, no podemos entenderla, ¿no? La gracia es escandalosa, o sea, ¿cómo decir? No tiene sentido. O sea, tratar de entender la gracia es encontrarle la cuadratura al rombo, como dicen, ¿no? Es algo que no podemos explicar y que no podemos hacer nada para obtener. La gracia es gracia, ¿no? Como decía un pastor una vez, esta es la mejor definición que yo he escuchado de la gracia y me encanta y la apropié y la uso desde entonces, ¿no? Decía que la gracia es esta imagen del Padre que se agacha para estar a la altura de su Hijo, ¿no? Para verlo a los ojos. Es Dios literalmente agachándose a nuestro nivel para vernos a los ojos y para darnos ese perdón que no nos merecemos. Dice, no engendrados, ¿no? Lo que acabamos de leer, no engendrados por sangre ni por voluntad de carne. Piensen en un niño que es adoptado, ¿no? Él no hizo nada para merecer el incorporarse a una nueva familia. Simplemente recibió un regalo. Es el regalo de amor de los padres que decidieron incorporarlo a su familia, ¿no? No se lo gana de ninguna forma, así como nosotros no nos ganamos ser amados ni ser aceptados como hijos de Dios. No podemos hacer nada para que Él nos ame. Él ya nos amaba, ¿no? Nos amaba con amor eterno, como dice la Biblia. Entonces, fíjense, vamos a leer el 14. Juan 1:14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Vimos su gloria. El verbo fue hecho carne. Fíjense en estas dos expresiones. El verbo fue hecho carne. Dios no envió un ángel, no envió un profeta, no envió ahí al que, bueno, a ver, ¿quién es el que tiene el rango más bajo aquí que vaya y que pague por estos cuates? No.
mandó a su Hijo, Él mismo, ¿no? Por eso empezaba con este tema de que el Verbo, es decir, Cristo es Dios mismo, ¿no? Él bajó, ¿no? Como diría Pablo, Él no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó, dejó el trono, piensen, y se bajó a la tierra, ¿no? Se humilló. Este Hijo unigénito, que habita en la Trinidad, el Logos eterno, como veíamos ahorita, el creador del universo, el creador de todo, decidió abandonar su lugar divino y hacerse hombre para venir a rescatarnos. Esta enseñanza nos muestra quién es Cristo y hace aún más valioso este sacrificio, ¿no? La relevancia de su decisión de abandonar su estatus divino por venir al mundo a salvarnos. Contrario a lo que muchos enseñan, no había otra opción, ¿no? No hay santos, no hay vírgenes, no hay purgatorio, no hay méritos, no hay leyes, no hay religiones, no hay esfuerzos humanos que valgan delante de Dios cuando se trata de pagar nuestra deuda, ¿no? Ya lo veremos también más adelante, pero las últimas palabras de Cristo en la cruz, ¿se acuerdan? Son tetelestai, ¿no? Que quiere decir, ya la deuda está pagada, ¿no? Se pagó la deuda. Lo único que tenemos que hacer, pues, es creer, ¿no? Es creer y arrepentirnos. Es una palabra que no nos gusta, ¿no? Pero que la necesitamos porque no somos blancas palomitas. Oye, Marco, pero pues yo soy creyente, yo no necesito arrepentirme. Quiero decirte que sí, necesitamos arrepentirnos todos los días, ¿no? Porque todos los días nos equivocamos. Quizá no vamos a volver a ser salvos, porque ya lo somos, ¿no? Pero eso no implica que podemos ir por la vida viviendo como si tuviéramos una licencia para pecar o para hacer lo que se nos dé la gana, ¿no? Necesitamos arrepentirnos diario, ¿no? Esto es reconocer delante de Dios nuestros errores, que hemos cometido cosas que están, que lo ofenden o que van en contra de lo que Él nos pide, y pedirle que cambie el rumbo de nuestra vida las veces que sean necesarias, ¿no? Que a través de su gracia nos regrese a sus caminos y nos aparte de los nuestros, que le pidamos perdón y reconozcamos que solo en Él hay salvación. Entonces, la luz de Cristo nuevamente alumbra nuestro corazón, ¿no? Y esta enseñanza, ¿qué aplica para mi vida? Como les decía, bueno, ¿qué implica saber que Jesús es el Verbo eterno, que Jesús es Dios, ¿no? Probablemente ya lo sabía, ¿no? Pero esto para nuestra vida implica principalmente dos cosas, ¿no? Entender que Jesús es este Verbo eterno, que Jesús hizo todas las cosas. Fíjense en qué posición nos pone, ¿no? Si Jesús es eterno y si Jesús hizo todas las cosas, Él es quien hizo el universo, quien llama a las estrellas, a los soles, a las galaxias, ¿no? Quien le puso sus límites al mar, como dice un salmo, ¿no? Quien llama a la creación y la creación obedece, pero Dios llama al hombre y el hombre dice no, ¿no? Y el hombre dice, Dios, tengo cosas más importantes que hacer. Dios, ahorita no. Dios, no estoy de acuerdo, ¿no? Y Dios podría respondernos con todo el derecho, tú eres barro y yo soy el Dios bendito y yo soy el alfarero, y el barro no le reclama al alfarero lo que hace con él, ¿no? Ese es, en primer lugar, una de las cosas en las que afecta nuestra vida, entender esto, ¿no? Si yo entiendo mi vida y a Cristo como ese Dios Santa Claus que me va a responder todos mis deseos, así de pobre y así de infantil va a ser mi vida espiritual. Pero si en cambio yo entiendo a Cristo como ese Verbo eterno, como ese Creador encarnado en el cual, como dice Pablo, se encuentra toda la plenitud de la deidad en Él, así de poderosa va a ser mi vida espiritual, ¿no? Yo estoy respaldado no por un profeta, no por un loco, estoy respaldado por el Hijo de Dios, por el Creador del universo, literalmente. Como les decía también la vez anterior, cuando nos encontramos con este mensaje, solamente hay dos formas de reaccionar. Dios no nos da la opción de decir, bueno, sí, Jesucristo fue un gran profeta, ¿no? Fue un gran maestro de vida, como dicen muchos, ¿no? No nos da esa opción. Apenas escuché un discurso de un cantante famoso cristiano, no les voy a decir quién. Ganó un premio ARPA, ¿no? Que es de estos premios que le dan a la música cristiana, ¿no? Y entonces lo entrevistaban y él decía, no, bueno, es que Jesucristo, pues sí, fue un gran maestro y fue un personaje histórico. Y dije, cuate, ¿en qué crees? O sea, ¿no se supone que eres cristiano? Cristo no nos da esa opción, ¿no? O Cristo es Dios, o es el más grande mentiroso que se ha parado en la faz de la tierra, ¿no?
Porque no solamente vino a enseñarnos lecciones de vida, de cómo ser amorosos, de cómo ser misericordiosos, vino literalmente a decir que se iba a levantar de entre los muertos. Él lo dijo, ¿no? Y ningún maestro, ni Buda, ni quien ustedes me digan, se atrevió a decir eso. ¿Y esto es comprobable? Sí, claro que es comprobable, ¿no? En una ciudad que se llama Medina están los huesos de Mahoma, ¿no? En el Himalaya tienen los huesos de Buda, ¿no? Pero en Jerusalén no están los huesos de Jesucristo, ¿no? También vi un video el otro día donde están unos chavos de estos, unos cantantes de alabanza, ¿no? En una de las supuestas, ya ven que hay como 5 tumbas de Jesucristo en Jerusalén, ¿no? Entonces están ahí cantando unas alabanzas y los entrevistan después y decían, es que padrísimo, sentimos la presencia de Jesucristo, ¿no? Bueno, pues alguien debería avisarles que la presencia de Cristo no está en esa tumba, ¿no? Que Cristo se levantó hace bastante tiempo de ahí. Pero bueno, cuando uno es supersticioso, pues adora las piedras antes que al que salió de esa tumba, ¿no? Entonces, miren, la segunda cosa que nos ayuda a saber esto, que Jesucristo es eterno, que Jesucristo hizo todas las cosas, es que si Jesucristo es eterno, el coche que hoy maneje, la ropa que hoy me compre, el trabajo que hoy tenga, las broncas que hoy tenga, pues no son nada a la luz de la eternidad. Porque la invitación que Jesús me hizo es a pasar la eternidad con Él, no a vivir 70, 80 o 90 años en este mundo. Porque este mundo pasa y sus deseos, dice la Biblia, ¿no? Pero la palabra de Dios permanece para siempre. Entonces, sí, está bien, la podemos pasar bien o mal en este mundo, ¿no? Pero tarde o temprano se va a acabar, ¿no? No necesariamente pensemos en problemas, ¿no? Oye, me puede ir increíble, la superice en la vida, tengo toda la lana del mundo, soy mega feliz, mi Instagram está lleno de likes porque subo unas fotos increíbles de todos los lugares en donde me paseo, todos los platillos increíbles que me como. Sí, pero todo eso también se va a acabar. Y como dice Jesús, ¿de qué le serviría al hombre ganar el mundo si perdiere su alma, ¿no? Y ya no piensen tanto en el alma en ese sentido de, bueno, pues yo a lo mejor ya compré boleto, ¿no? Pero ¿de qué me serviría ganar el mundo y llegar al cielo con las manos vacías, ¿no? Simple y sencillamente panzar, ¿no? Bueno, pues sí, ya llegaste, pásale, hombre, pues ahí, acomódate ahí en el piso y ver al de al lado y ver cómo sale con las recompensas, con las manos llenas, ¿no? Porque tomó decisiones, ¿no? Carlos nos decía hace algunas semanas, el discípulo es el que prefiere invertir en la eternidad, ¿no? Que sabe que va a tener un costo en esta vida, que va a dejar de hacer cosas por la fe de que le van a ser recompensadas, quizá en esta vida, pero mucho más en la que viene, ¿no? Ese es el discípulo, eso es lo que Cristo está buscando. No simpatizantes, no fans, ¿no? Como les decía al principio, no es este Cristo del pueblo que quiere fans y quiere llenar estadios. Y a ver, no es que esté mal, pero como les digo, ese Cristo no le exige nada a la gente, ¿no? El Cristo que presenta las Escrituras, sí, ¿no? Como lo vimos ahorita, a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, el derecho, si lo quieren ver así, de ser hijos de Dios. Fíjense, vamos a leer para cerrar el estudio Juan 1:15. Perdón, 16. Dice, porque de su plenitud tomamos todos gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad de Dios vinieron a través de Cristo, ¿no? Aunque la ley fue dada a través de Moisés, esta ley que Dios le confió al pueblo judío y en la cual ellos lo conocieron durante, pues piensen, 2000, 3000 años, 2000 años. No es que, como dice Cristo, haya sido borrada de un día para otro cuando Él vino, sino nos abrió un camino nuevo y vivo, como diría el autor de la carta a los Hebreos. Ya no es necesario que cumplan A, B, C, D, o sea, porque diría Pablo, el que incumple un punto de la ley es culpable de haberla quebrantado toda, ¿no? Entonces, no sé ustedes, pero yo nunca he podido cumplir todo lo que Dios nos manda. Olvídense de los 613 mandamientos que tienen los judíos, los 10 mandamientos que le dio a Moisés, ¿no? O sea, no podemos ni con eso. Ya parece que vamos a poder con todo lo demás, ¿no? Entonces, lo que hizo Cristo fue venir a abrirnos, como les digo, este camino nuevo y vivo. Sí, a librarnos del infierno, sí, ya es un paro, ¿no? Creo que no irnos al infierno ya
ya sería suficiente, ¿no? Pero también en esta vida, en poder ir navegando de una manera, como veíamos hace ratito, alumbrados por la luz de Cristo. Vamos a ir, como les decía, a lo largo de estas semanas conociendo un poco más acerca del carácter de Cristo, y esto con la finalidad de entender, bueno, ¿a quién sigo? Si estoy siguiendo al Cristo que dice aquí, o a ese Cristo que me han presentado en la tele, en los libros. O sea, no puedo creer que de repente hay unos libros increíbles, ¿no? El otro día estaba leyendo un libro que, digo, no les voy a decir el nombre para que no lo lean porque está horrible, pero, o sea, ahora resulta que Cristo deconstruyó la hombría. O sea, yo vi el título del libro y pues tiene que ver con la masculinidad y Cristo, y dije, pues ha de estar bueno, ¿no? Voy a leerlo. No, horrible. O sea, ahora resulta que Cristo es era la imagen de este hombre moderno, tierno, débil, ya saben, que ha deconstruido, que no quiere decir otra cosa que destruir, ¿no? No construir, pues, o sea, piensen, no construir es un eufemismo para destruir, ¿no? Así de sencillo. Entonces, otro libro famoso, ¿no? Love Wins, ¿no? El amor gana. Mucha gente dice es que Jesús es amor, entonces Él no podría enviar a nadie al infierno. ¿En qué clase de Dios creeríamos si no tiene esa ira, si no tiene esa retribución a la gente que hace daño, ¿no? O sea, la gente no puede ir violando y matando y haciendo lo que se le dé la gana sin tener un pago por eso. O sea, sería un Dios psicópata si no mandara a la gente al infierno. Y acuérdense, la gente no se va al infierno por lo que hace, sino por negarse al perdón, ¿no? Eso es todo. Entonces, vamos a ir viendo estos atributos de Cristo, ¿no? La supremacía de Cristo en su ira, en su poder, lo vimos hoy en su eternidad, y algunos otros elementos que son fundamentales para conocer realmente quién es Cristo. ¿Eso qué me va a permitir? Como les decía, bueno, saber a quién tengo atrás, ¿no? O saber a quién voy siguiendo, ¿no? Actúa de las dos formas, ¿no? ¿Se acuerdan? Ya con esto termino. Ahorita que los domingos con Charlie hemos estado viendo este tema del Éxodo, ¿no? Tenemos a esta nube que los iba siguiendo, ¿no? Y en el día era la columna de fuego que los alumbraba, perdón, en el día era la nube que los tapaba del sol, y en la noche la columna de fuego que los alumbraba para poder caminar en el desierto, porque pues, no hay postes de luz, no hay nada, ¿no? En el desierto. Cristo es presentado en toda la Biblia, ¿no? Cristo es el arca de Noé, Cristo es la nube, Cristo es la quijada de Sansón, Cristo es la rueca de Salomón, Cristo está representado una y otra vez en todas las páginas de la Biblia, ¿no? Si podemos identificar estos patrones, vamos a empezar a entender con mayor profundidad quién es Cristo, a quién estoy siguiendo. Y eso pues, tiene que transformar mi vida sí o sí, no hay de otra, ¿no? Conocer a Cristo nos cambia irremediablemente. Pero como les decía, si creemos en un ídolo, si creemos en este Cristo falso, pues nuestra vida va a ser pobre. No vamos a saber qué hacer. Bueno, pues vamos a terminar ahí, vamos a terminar orando y pues dándole gracias a Dios por este libro, por la Biblia y por estar detrás y delante de nosotros al mismo tiempo, porque es el Verbo eterno y quien nos va a guiar aún más allá de la muerte, como dice un salmo. Vamos a orar. Bendito Dios, Padre amado, te damos muchas gracias, Señor, por este tiempo. Gracias por tu palabra, Dios. Gracias por enseñarnos quién eres tú, por darnos este aliento, Señor, de que tú eres este Verbo eterno que hizo todas las cosas, que le das vida a todos y a todos, Señor. Y entender que con todo este poder, con toda tu gloria, sabes quiénes somos, Dios. Conoces aún los cabellos que tenemos en nuestra cabeza y tienes nuestros días contados, Señor. Que nuestro corazón no se va a detener ni un momento antes ni un momento después de lo que tú ya lo has decidido, Dios. Gracias por estar en nuestra vida. Gracias, Señor, por todo lo que hiciste, Señor, por el sacrificio que estuviste dispuesto a hacer por nosotros. Ayúdanos, Señor, a reflejar tu luz y a llevarla a otras personas que no te conocen, Señor. Te damos gracias por todo, en el nombre de Jesús.